Y ahora lo vamos a saludar al secretario de Gobierno de la Municipalidad de Esperanza, Alfonso Gómez, que nos atiende en esta mañana para conversar acerca de la situación sanitaria también en la primera colonia agrícola organizada. Alfonso, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, uno mira los números por allí, que es lo más a mano que tenemos, ¿no? Y se da cuenta de la curva de crecimiento en la provincia en general, también la situación de Esperanza, que está viviendo una situación bastante particular, pero le queríamos preguntar cuál es la visión que tienen allí de la situación sanitaria actual y de la situación del COVID puntualmente. Sí, estamos notando el crecimiento que ustedes manifestaban desde los números. Es un crecimiento que hoy todavía no pone en jaque a la ciudad ni al sistema de salud, pero que claramente prende luces de alerta por todos lados para empezar a trabajar sobre la base de tomar medidas que puedan disminuir esa velocidad de contagio que se está dando. También es cierto que todavía van pocos días de casos altos y que hay que ver la evolución, porque tenemos días con 5 casos, días que saltan a 21 casos o a 31 como pasó en el día de ayer, y que también tiene que ver un poco con la velocidad de procesamiento de las muestras. Por eso tenemos que mirar los valores acumulados y su tendencia en el tiempo. Y obviamente, más allá de los casos en sí mismos, como uno de los datos a analizar y a mirar en el tiempo de duplicación de los mismos, el segundo dato que tenemos que ver, como para tomar definiciones, es cómo está nuestro sistema de salud, como para poder absorber esa cantidad de casos. Y la verdad que desde el inicio de la pandemia venimos haciendo un trabajo coordinado entre el sector privado y el sector público de la ciudad, sumado en esto el Ministerio de Salud con un apoyo y una asistencia permanente para preparar la ciudad y poder estar a la altura de las circunstancias y de las medidas que se requieren tomar ante la aparición de casos COVID. Entonces, ante eso, estamos muy bien preparados, hemos hecho un esfuerzo muy grande en todos los meses previos, que es el que nos permite en este momento, a pesar de tener esta cantidad de casos, poder tener un nivel de respuesta desde el sistema sanitario más que importante. Claro, ¿y cómo está ¿Se puede sostener eso al infinito? Obviamente no, siempre hay puntos de equilibrio que hay que tomar y que deberemos tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cómo está la situación concretamente en cuanto a las camas disponibles, en cuanto a la situación, por ejemplo, de lo que puede ser la terapia, que es un aspecto que preocupa y mucho por la velocidad del contagio en estos últimos días? La ciudad de Esperanza en su sector público no tenía y no tiene en la actualidad camas de terapia intensiva. Por eso el acuerdo con el sector privado desde el inicio de este proceso fue clave y fue fundamental, porque están concentradas las camas de terapia intensiva dentro de lo que es el Sanatorio Esperanza, que gentilmente se ha prestado a colaborar en todo este proceso para encarar la pandemia desde el punto cero. Por eso se pensó en un sistema escalonado. Hoy la realidad es que las camas de terapia intensiva están ocupadas en 2 casos nada más, con lo cual hay margen de poder seguir soportando ese tipo de situaciones, y dependemos mucho de la visión integral que se tenga del problema. ¿Y por qué digo esto? Porque en el medio está la realidad que pueden tener el resto de las localidades del departamento de Las Colonias, si van a hacer derivaciones hacia Esperanza, y si Esperanza va a tener posibilidades de derivar pacientes hacia el Hospital Cushing en Santa Fe. Entonces, si colapsa Santa Fe, esa posibilidad empieza a tener un rol mucho más preponderante, lo que son las camas de terapia intensiva de nuestra ciudad, o si se disparan los casos fuera de la localidad de Esperanza, vuelve a pasar lo mismo. O sea, un equilibrio muy fino, hay que mirarlo día a día y que es lo que vamos analizando de manera permanente. Pero respecto de la foto de hoy, el diagnóstico de hoy, tenemos capacidad de absorber, porque nos han dado 3 respiradores más y nos han garantizado la posibilidad de tener terapistas especializados dando cobertura en forma permanente en el sanatorio. Entonces, a las camas que ya teníamos le agregamos esta situación. Siempre, y esto no pasa en Esperanza, pasa en todas las localidades, las camas de terapia no son camas COVID, para decirlo de alguna manera, son para todas las patologías que necesitan este tipo de intervenciones, con lo cual hay que ser doblemente cuidadoso al momento de tomar definiciones, porque en una situación límite, por un motivo cualquiera, desde un accidente vial a cualquier situación que requiera utilizar camas de terapia
intensiva son camas que se restan al sistema como capacidad de respuesta ante los casos COVID. Es decir, que no solamente hay que mirar lo que sucede referido al coronavirus, sino hay que tener una visión integral de cómo está funcionando y cómo se está comportando el sistema de salud. Hoy el panorama de esperanza, como le decía, es bueno, pero se están empezando a poner luces de alerta que son las que vamos a ir monitoreando día a día con el área de salud para, en función a cómo es esa evolución, tomar las definiciones que haya que tomar. Alfonso, a mí me parece un punto importante este que termina de explicar usted y me parece importante porque además puede servir para concientizar a la gente en este sentido. Hoy la pandemia es un problema que nos afecta a todos, a pequeñas localidades, a medianas y a grandes, pero usted decía algo muy importante. Vamos a una hipótesis que ojalá no ocurra, pero en el caso de que Esperanza, por ejemplo, ocupe el 100% de sus camas, allí comenzarían a derivar aquí al Hospital Cuyen, o sea, vendrían para Santa Fe. Así es todo un proceso complejo de interrelación y de coordinación entre los distintos lugares y las distintas localidades, que parten de un principio muy básico, que es el de la solidaridad. Somos todos argentinos, somos todos santafesinos, somos todos seres humanos, digamos, en esto, y ante ese principio de solidaridad hay que salir a dar cobertura. Cuando se saturan determinados lugares y en otros hay capacidad disponible, hay que ir trabajándolo de manera coordinada con el área de salud. Por eso es importante de que todos tengamos una dimensión de la responsabilidad que hay que tener. Y cuando digo todos, son todos los niveles del Estado, son todas las localidades y son todos y cada uno de los individuos y los familiares de cada uno de nosotros, en donde si no hay un parámetro claro de un comportamiento social vinculado a esta nueva realidad, no hay cama que aguante, no hay sistema de salud que pueda dar cobertura, no hay Estado que pueda controlar y no hay posibilidad de manejar la pandemia. La base central de la solución pasa porque todos entendamos cuál es el cuadro de situación, todos partamos del mismo diagnóstico y todos hagamos lo que tenemos que hacer. Hay norma muy clara y muy precisa, hay que cumplirla. La mayoría de los casos de contagio que se dan o que se están dando tienen mucho que ver con el no cumplimiento de las normas que hoy están vigentes. Entonces, después discutimos retrocesos de fase. Yo escuchaba en el inicio de la nota lo que estaba pasando en la localidad de Santa Fe, pero la clave, en definitiva, no está en el retroceso de fase, está en cumplir las normas que están vigentes en cada fase. Porque si nosotros hoy en Esperanza tenemos la posibilidad todavía de contar con un montón de actividades habilitadas, con un funcionamiento casi normal de la ciudad, pero hay cosas que están prohibidas y los contagios se dan en situación de las cosas que están prohibidas, no hay fase y no hay norma que aguante porque no hay sistema de control que aguante esa situación. Entonces, si las reuniones afectivas y familiares no están permitidas, no deben suceder. Si las fiestas privadas no están permitidas, no deben suceder. Y ahí está la responsabilidad de todos, porque se da mucho a los jóvenes fundamentalmente, que se sienten inmunes ante este virus, cosa que no es real porque estamos viendo casos en toda la provincia y en el país de que los afecta también, pero no solo que los afecta a ellos, sino que ese joven generalmente vuelve a una casa de familia donde puede haber un familiar con factores de riesgo, donde puede haber un familiar con comorbilidades, en donde puede estar viviendo un adulto mayor. Bueno, entonces esa responsabilidad de sentir que yo hago lo que quiero porque me siento inmune ante el virus no le sale gratis al resto de la sociedad porque tiene un impacto muy negativo, incluso hasta con sus seres queridos. Entonces hay que ser muy responsable y la clave de combatir esta situación pasa por ahí. Si tengo actividades permitidas y las tengo bajo ciertos protocolos, bajo ciertas normas, cumplir los protocolos y cumplir las normas, para algo están. Entonces, si me dicen que no tengo que tomar mate en el horario de trabajo, no lo tengo que hacer y no tengo que compartir el mate. Si tengo normas que me prohíben tener reuniones familiares y afectivas, no tengo que concurrir a esas reuniones familiares y afectivas. Entonces, pasa siempre lo mismo en la Argentina. Si no, no tendríamos las infracciones que hay todos los días a nivel de tránsito. Y no podemos tener un inspector en cada esquina. Pasa por el cambio de patrones culturales y de educación en los efectos de, bueno, con el coronavirus está pasando lo mismo y hay que apelar a esa conciencia, hay que apelar a esta responsabilidad individual para poder disfrutar de las libertades y de las posibilidades que se tiene hoy, al menos en la ciudad de Esperanza. Esperamos que mejore la situación. Alfonso, ha sido muy amable por este contacto con Buen Santa Fe.
No, por favor, gracias a ustedes.